expresa por la ecuación que ya se vio. Ahora, las consideraciones en el cálculo de esta capacidad de carga. Dentro de los cálculos de la capacidad de carga de los pilotes no se debe considerar los estratos licuables, aquellos de muy baja resistencia, suelos orgánicos ni turbas. Para la capacidad de carga del grupo de pilotes, en el caso de un grupo de pilotes de fricción de arcilla deberá analizarse el efecto de grupo. En el caso de pilotes de punta apoyados sobre un estrato resistente de poco espesor debajo del cual se tiene un suelo menos resistente, debe analizarse la capacidad de carga por funcionamiento de dicho suelo. Los factores de seguridad para el cálculo de capacidad de carga admisible, se utilizarán factores de seguridad en el que se encontrará en el numeral 3.4, y para el cálculo de métodos dinámicos, mediante el método dinámico se utilizará el factor de seguridad correspondiente a la fórmula utilizada. En ningún caso el factor de seguridad deberá ser menor de 2. El espaciamiento entre los pilotes que nos da la norma es que el espaciamiento mínimo entre pilotes es que si la longitud es menor a 10 metros, el espaciamiento entre ejes debe ser de 3b, donde b es el diámetro o mayor dimensión del pilote. Si la longitud está entre 10 y 25, 4b, y si la longitud es mayor a 25, 5b. Sobre los asentamientos, se estimará primero el asentamiento tolerable por la estructura y luego se calculará el asentamiento del pilote aislado o grupo de pilotes para luego compararlos. En el cálculo del asentamiento del pilote aislado se considerará el asentamiento debido a la deformación axial del pilote, el asentamiento generado por la acción de punta y el asentamiento generado por la carga transmitida por fricción. En el caso de pilotes en suelos granulares, el asentamiento del grupo está en función del asentamiento del pilote aislado. En el caso de pilotes en suelos cohesivos, el principal componente del asentamiento del grupo proviene de la consolidación de la arcilla. Para estimar el asentamiento en este caso puede reemplazarse al grupo de pilotes por una zapata imaginaria, ubicada a 2/3 de la profundidad del grupo de pilotes, de dimensiones iguales a la sección del grupo y que aplica la carga transmitida por la estructura. Para consideraciones durante la ejecución de la obra, deberán efectuarse pruebas de carga y capacidad de carga. Deberá ser verificada por una fórmula dinámica confiable según las condiciones de la INCA. Cimentación por pilares. Los pilares son elementos estructurales de concreto vaciados in situ en ese momento en la obra, con diámetro mayor a 1 metro, con o sin refuerzo de acero y con o sin fondo ampliado. La capacidad de carga de un pilar debe ser evaluado de acuerdo a los mismos métodos estáticos utilizados en el cálculo de los pilotes. El factor de seguridad se obtendrá dividiendo la carga última por el factor de seguridad. El acampanamiento en la base del pilar se podrá acampanar el pilar en el ensanchamiento en la base a fin de incrementar la capacidad de carga del pilar siempre y cuando no exista peligro de derrumbes. El aflojamiento del suelo circundante deberá controlarse mediante una rápida excavación del fuste y vaciado del concreto, el uso de un forro en la excavación del fuste, la aplicación del método de lodo de bentonítico. Una vez comprobada la capacidad de carga del suelo, deberá estimarse el grado de deformación que se producirá al aplicar las cargas. El asentamiento podrá ser un factor de limitación en el proyecto estructural del pilar. Se calculará también el asentamiento debido a la deformación axial del pilar, el asentamiento generado por la acción de punta y el asentamiento generado por la carga transmitida por fricción. Sobre los cajones de cimentación, decimos que son elementos estructurales de concreto armado que se construyen sobre el terreno y se introducen en el terreno por su propio peso al ser excavado el suelo ubicado en su interior.
El profesional debe indicar el valor de fricción lateral del suelo para determinar el peso requerido por el cajón para su instalación. La capacidad de carga de un cajón de cimentación debe ser evaluado de acuerdo a los mismos métodos estáticos utilizados en el cálculo de zapatas o pilares y dependerá de la relación profundidad-ancho, que si es menor o igual a 5 se diseñará como cimentación superficial y si es mayor a 5 deberá de diseñarse como un pilar. Un factor de seguridad nos dice que la capacidad admisible se obtendrá dividiendo la capacidad última por el factor de seguridad. Se utilizarán factores estipulados en el numeral 3.4. Los asentamientos. Una vez comprobada la capacidad de carga del suelo, se debe calcular el asentamiento que se producirá al aplicar la carga. Se calculará el asentamiento debido a la deformación axial del cajón y el asentamiento generado por la acción de punta y el asentamiento generado por la carga transmitida por fricción. En el capítulo número 6 se está tocando el tema de problemas especiales que se pueden encontrar en las cimentaciones. Empezamos con los suelos colapsables, que son suelos que cambian violentamente de volumen por la acción combinada o individual de estas dos acciones, al ser sometidos a un incremento de carga o al humedecerse o saturarse, como en el caso de las arcillas. El profesional responsable establecerá la severidad del problema de colapso mediante los siguientes criterios. El grado de colapso. Si es ninguno, un índice de colapso en porcentaje es de 0. Si es leve, de 0,1 a 2. Si es moderado, de 2,1 a 6. Y si es moderadamente severo, de 6,1 a 10. Si es severo, mayor a 10%. En reemplazo de un suelo colapsable, cuando se encuentran suelos que presentan colapso moderado y a juicio del profesional poco profundos, estos serán retirados en su totalidad antes de iniciar las obras de construcción y serán reemplazados por rellenos controlados compactados adecuadamente de acuerdo al numeral 4.1, rellenos controlados o de ingeniería de la presente norma. Ataques químicos por los suelos y aguas subterráneas. Las aguas químicos subterráneas son muy agresivas en los suelos al estado seco. Sin embargo, el humedecimiento de un suelo seco por riego, filtraciones de agua de lluvia, fugas de conductos de agua o cualquier otra causa puede activar las sales solubles. También acá se está considerando, claro, como la filtración y la percolación de las aguas en el suelo. Esta norma solo considera el ataque externo por suelos y aguas subterráneas y no toma en cuenta ningún otro tipo de agresión. Para el ataque ácido, en caso del pH sea menor a 4, el profesional deberá proponer medidas de protección adecuadas para proteger el concreto del ataque ácido. Para ataques por sulfatos, la mayor parte de procesos de destrucción del concreto causado por la formación de sales solubles son debidos a la acción agresiva de los sulfatos. La corrosión de los sulfatos se diferencia de la causada por las aguas blandas en que no tiene lugar una lixiviación, sino que la pasta endurecida de cemento, a consecuencia de un aumento de volumen, se desmorona y expansiona, formándose grietas y el ablandamiento del concreto. El ataque por cloruros nos dice que los fenómenos corrosivos del ion cloruro a las cimentaciones se restringe el ataque químico al acero de refuerzo del concreto armado. Cuando el contenido del ion cloro determinado mediante la norma técnica peruana 40014 del año 77 sea mayor a 0,15%, el profesional debe recomendar las medidas de protección necesarias. Las determinaciones cuantitativas de cloruros en aguas y suelos se hará mediante la norma técnica, que acá se da el número respectivamente. Para suelos expansivos, cuando tenemos problemas en la cimentación de suelos expansivos, son suelos cohesivos con bajo grado de saturación y que aumentan de volumen al humedecerse o saturarse.
nos da una